Ya está, ya entró la grabación. Muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase y el día de hoy vamos a comenzar con la cuarta unidad de nuestro curso. Así que presten atención. Recuerden, es la cuarta unidad. Cuarta unidad. Esta cuarta unidad va a consistir en farmacología cardiovascular. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con lo que es fármacos que trabajan a nivel del corazón y fármacos que trabajan a nivel de los vasos sanguíneos. Por eso es lo que decimos farmacología cardiovascular. ¿Ok? Farmacología cardiovascular. Muy bien, vamos a comenzar entonces con este tema, que es un tema interesante y para esto, para poder entender los medicamentos que trabajan en el corazón y en los vasos sanguíneos, vamos a recordar un poco de lo que es la fisiología celular. ¿Okay? A ver, presten atención porque en base a esto es lo que se manejan todos los medicamentos que vamos a estudiar. Necesito que aprendamos lo que es la fisiología de la célula, es decir, aprender en qué consiste el trabajo de una célula o cómo hace para que trabaje una célula. Cada vez que existe trabajo celular, por ley tiene que existir reposo celular también. ¿Okay? Entonces se supone que tiene que existir el trabajo celular y tiene que existir el reposo celular, reposo o descanso de la célula, porque cada vez que una célula trabaje, tiene que descansar para recuperar energía y luego vuelve a trabajar y se supone que es una secuencia, ¿ok? Trabajo, descanso, trabajo, descanso, trabajo, descanso. Así va. ¿Ok? Y esto va a suceder en todas las células. Todas las células tienen que trabajar y descansar. No puede existir una célula que esté trabajando, 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 trabajando sin parar como si fuese un esclavo. Eso no existe. Todas las células trabajan y luego descansan inmediatamente. ¿Ok? ¿Ya? Incluso, por ejemplo, las células del cerebro, las neuronas. Las neuronas trabajan y descansan, trabajan y descansan. Las células del corazón igualito. Las células del corazón trabajan, descansan, trabajan, descansan. ¿Me entendieron? ¿Me entienden? Sí, ¿verdad? Vamos a hablar ahora en qué consiste el reposo. El reposo o el descanso de una célula. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitamos para que una célula descanse? ¿Qué se necesita para que la célula descanse? Recuerden eso. Para que una célula descanse, ojo, ¿qué es lo que necesitamos? Fíjense. Para que la célula descanse, jóvenes, lo que necesitamos es tener dentro de la célula a un elemento químico llamado potasio. ¿Okay? Entonces, dentro de la célula tiene que existir un elemento químico llamado potasio. Fuera de la célula, fuera de la célula, tiene que estar el sodio, el cloro y el calcio. Fuera de la célula. Dentro de la célula debe de estar el potasio. ¿Entendido? Entonces se supone que más o menos esto es lo que debe de suceder. Por eso ahí yo les pongo el texto que dice, para el descanso celular, el potasio debe estar dentro de la célula y los demás fuera de la célula. Cuando esto ocurre, cuando esto se cumple, jóvenes,
automáticamente la célula descansa. Automáticamente la célula descansa. ¿Ya? Automáticamente la célula descansa. Entonces recuerden, para poder descansar se necesita que el potasio esté dentro de la célula. Para poder descansar se necesita que el potasio esté dentro de la célula. ¿Entendido? Ya, eso recuerden. Este es el descanso celular. ¿Ok? Esto nos va a servir más adelante para poder entender el descanso de una célula o qué hacemos para que una célula descanse. ¿Ok? Recuerden. Este es el descanso celular. En otras palabras, a esto técnicamente se le conoce como la polarización. 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 La polarización viene de polos, dos extremos, ¿no? Los que están afuera y los que están adentro. Por eso se le dice polarización. ¿Ya? Y en este caso se supone que en la polarización el potasio está dentro de la célula y el sodio, el cloro, el calcio están fuera de la célula. Esa es la polarización, o también conocida como el reposo o el descanso celular. No se olviden. Cuando la célula decide trabajar, el trabajo de la célula va a ir en fases. Y tenemos la primera fase. ¿Qué es lo primerito que ocurre cuando la célula decide trabajar? Cuando la célula decide trabajar, lo primero que ocurre viene a ser la fase cero. Es lo primero que ocurre, la fase cero. ¿Ok? Fase cero. ¿En qué consiste la fase cero? ¿En qué consiste la fase cero? La fase cero es la entrada de sodio a la célula. El sodio ingresa a la célula. Cuando el sodio entra a la célula, a eso nosotros le llamamos la fase cero. La fase cero viene a ser la entrada de sodio a la célula. Esa es la fase cero. Entrada de sodio a la célula. Recuerden, a eso le llamamos fase cero. La entrada de sodio a la célula. ¿Entendido? Y fíjense, los demás siguen afuera. El cloro, el calcio sigue afuera. En la fase cero solamente el sodio está entrando a la célula. ¿Entendido? Ya, eso es fase cero, no se olviden. Luego de la fase cero viene la fase 1. ¿Y qué es la fase 1? La fase 1 es una fase, digamos, controversial. Es una fase problemática, la fase 1. ¿Por qué es problemática la fase 1? Porque en la fase 1 el cloro entra a la célula. Ahora, ¿por qué es problemática esta fase? Porque el cloro, jóvenes, tiene carga eléctrica negativa. El cloro tiene carga eléctrica negativa.
¿entendido? Carga eléctrica negativa. Y se supone que el potasio tiene carga eléctrica positiva, el sodio tiene carga eléctrica positiva. Entonces, cuando el cloro entra al interior de la célula en la fase 1, la carga eléctrica negativa del sodio choca con la carga eléctrica positiva, negativo con positivo, ¿ok? Y por lo tanto se comienza a anular todo. La entrada de cloro a una célula implica el bloqueo del trabajo celular. Cuando el cloro entra a una célula, se bloquea el trabajo celular. Cuando el cloro entra a la célula, se bloquea el trabajo celular. ¿Entendido? Por lo tanto, el cloro no es una sustancia buena para el trabajo celular, porque si el cloro entra a la célula deja de funcionar. Eso recuerden. ¿Entendido? Hasta ahí, ¿me están entendiendo? Porque ya he hecho el reposo, luego hemos visto el trabajo celular, fase 0 y ahorita fase 1. ¿Hasta ahí se entiende? ¿O tienen alguna consulta? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? A ver, confirmen si es que todo está claro o tienen alguna duda para seguir pasando. La fase 1 solamente es la entrada de cloro. Fase 1 es la entrada de cloro y cuando el cloro entra, la célula disminuye su trabajo. Hasta incluso la célula puede dejar de trabajar por culpa del cloro, porque el cloro tiene carga eléctrica negativa. Esa es la fase 1. En cambio, el reposo, ¿qué cosa era el reposo? Fíjense, volvamos. El reposo, ¿qué es el reposo? El reposo es un estado en el cual dentro de las células solamente existe potasio. En el reposo solamente hay potasio en el interior y todos los demás están afuera de la célula. Dentro de la célula está el potasio. Ese es el reposo. Cuando una célula quiere trabajar, lo primero que va a suceder es la fase 0. En la fase 0 entra sodio a la célula. ¿Ok? Sodio ingresa a la célula. Esa es la fase 0. La fase 1, el cloro ingresa a la célula. La parte mala del cloro es que el cloro tiene la carga negativa y por lo tanto la carga negativa anula el trabajo de la célula. ¿Entendido? Listo. Fase 2. ¿Qué ocurre en la fase 2? En la fase 2, jóvenes, en la fase 2, lo que va a ocurrir es la entrada de calcio a la célula. ¿Alguien me podría decir
¿Con qué valencia trabaja el calcio en el cuerpo humano? ¿Alguien sabe con qué valencia trabaja el calcio en el cuerpo humano? A ver, también alguien acaba de mover sus micrófonos. Activen y desactiven, por favor, la persona que lo hizo porque está haciendo interferencia. Valencia, a ver, Yarin Hanhachi. Yarin Hanhachi. Creo que primera vez que estás escribiendo, me parece. Pero qué bueno que escribas, Yarin. Y cierto, el calcio trabaja con valencia más 2. Más 2. Valencia más 2. ¿Entendido? Valencia más 2. Entonces, fíjense, en la fase 2, el calcio entra a la célula. Y acá viene algo muy importante. Como el calcio tiene valencia más 2, doblemente positivo, más 2, fíjense, dentro de la célula estaba el potasio más 1, el sodio, su valencia más 1, el cloro, su valencia menos 1. Y cuando entra el cloro quiere pelear con el calcio, el cloro quiere anular, el cloro quiere anular al calcio. ¿Y qué va a ocurrir? El cloro, el cloro lo que va a hacer es anular al calcio. No puede. ¿Por qué? Porque el cloro es menos 1 y el calcio es más 2. Entonces, por más que el cloro se aviente al calcio, el cloro no puede anularlo. Entonces, el calcio va a quedar libre dentro de la célula y el calcio, como tiene la valencia más 2, el calcio es el que hace trabajar a la célula. Por lo tanto, todas las células, todas las células del cuerpo humano todas las células del cuerpo humano necesitan calcio. Todas. Todas las células del cuerpo humano necesitan calcio. ¿Entendido? Si no hay calcio, si no hay calcio, las células no trabajan. Por eso es importante, ojo, importante el consumo de calcio. Por eso los seres humanos necesitamos comer calcio diario. ¿Por qué? Porque nuestras células necesitan calcio. ¿Entendido? Una célula no funciona si es que no le das calcio. Todas las células necesitan calcio. Recuerden eso. Todas las células necesitan calcio.
Ojo con ese detalle. Todas las células, todas las células, todas las células necesitan calcio para funcionar. Nunca se olviden. Las que más calcio siempre piden son las neuronas, el corazón y los músculos. Ellos siempre piden grandes cantidades de calcio, pero el resto de células del cuerpo también piden calcio, pero no en tanta cantidad. ¿Necesitan calcio? Sí, necesitan calcio para funcionar, pero no en tanta cantidad. ¿Entendido? Así que recuerden ese pequeño detalle. El calcio, el calcio es un electrolito que se necesita para que la célula trabaje. Y con eso se supone que realmente la célula va a funcionar, con el calcio. ¿Ok? Entonces, la fase 2 es una fase muy importante en la célula porque gracias a la fase 2 la célula puede trabajar. Gracias a la fase 2 la célula trabaja. La célula va a funcionar gracias a la fase 2. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, el verdadero trabajo de una célula ocurre en la fase 2. Nunca se olvide. ¿Ok? Esto ustedes lo tienen que aprender como si fuese la tabla de multiplicación del 1. ¿Entienden? Porque muchos de los medicamentos que vamos a estudiar ahora, estas últimas semanas, y el próximo curso de farmacología, en farmacología 3, muchos de los medicamentos van a trabajar atacando a lo que es el sodio, atacan al cloro, modifican al calcio, y ustedes tienen que saber en qué fases ellos trabajan y qué es lo que hace esos elementos químicos cuando entran a una célula. Entonces, cuando el calcio entra a la célula realmente trabaja. El trabajo celular está dado por la entrada de calcio. No se olviden, la entrada de calcio. ¿Ok? Listo. Digamos. Ahora, se supone que cuando el calcio entra, el calcio es el que va a hacer trabajar a la célula. Pasan los segundos y poco a poco el calcio va a ir acabándose. Y cada vez que el calcio se va acabando, va disminuyendo el trabajo de la célula, hasta que se acabe todo el calcio y nuevamente la célula va a dejar de funcionar. Entonces, en el interior, mientras exista calcio en el interior de la célula trabaja. ¿Entendido? Mientras exista calcio. Listo. ¿Me están escuchando? ¿No están escuchando? ¿Se entendió? ¿No se entendió? A ver, confirmen en el chat. A ver, Dorcas, Nayeli, Nehemías, está Nehemías, Franco, interesante, Franco, ¿ya? Camila, Anaeli, Melissa, ok, ya, y el resto,
Bueno, espero que estén entendiendo. Ya, entonces con esto se supone que se logra el trabajo celular. El trabajo celular en palabras técnicas, ojo, palabras técnicas, se denomina despolarización. 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 ¿Entendido? La despolarización. Recuerden. Despolarización. Muy bien. Entonces, ahí tenemos nosotros la despolarización y la despolarización viene a ser el trabajo celular. No se olviden. Gracias al calcio. Ahora, una vez que trabaja la célula, se supone que poco a poco el calcio que había entrado en el interior de la célula, ese calcio va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque la célula cada vez que está trabajando está consumiendo al calcio. Entonces el calcio poco a poco se va a agotar. Va a llegar un momento en el cual se llegue a terminar el calcio, se acaba el calcio, no va a haber calcio dentro de la célula. Entonces, ¿qué le queda a la célula? Descansar. ¿Por qué? Porque ya trabajó. Entonces, ahora, ¿qué le queda? Descansar. Y la célula va a descansar. ¿Ok? La célula va a descansar. Muy bien. La célula descansa y para descansar viene la fase 3. Ojo, la fase 3 es la fase que ayuda a descansar a la célula. A ver, ¿cómo es esto? En la fase 3, jóvenes, ¿qué es lo que va a ocurrir? En la fase 3, el potasio que estaba dentro de la célula, que no ha hecho nada hasta el momento, él siempre ha estado dentro de la célula desde el inicio, ¿se acuerdan? El potasio estaba ahí solito. En la fase 3, el potasio va a salir de la célula. El potasio sale, ¿ok? Y eso ocurre en la fase 3, que el potasio comienza a salir. ¿Ok? No se olviden, en la fase 3, el potasio sale de la célula. Sale de la célula el potasio. No se olviden, fase 3. Y luego tenemos la fase 4. La fase 4 viene a ser el retorno al descanso celular. El regreso al descanso, ¿no? Porque se supone que había trabajado la célula y ahora que quiere descansar. Entonces, para que descanse la célula, tiene que suceder la fase 4. ¿En qué consiste la fase 4? La fase 4, ojo, la fase 4 consiste en lo siguiente. En la fase 4, jóvenes, en la fase 4 se activa una bomba que está en la membrana celular. Y recuerden que las bombas vienen a ser proteínas que están en la membrana. ¿Ok? Y se supone que en la fase 4, se va a activar una bomba. ¿Cómo se llama esta bomba que se activa? Se llama la bomba sodio-potasio ATP-ASA. La bomba sodio-potasio ATP-ASA. Ojo con ese detalle. Bomba sodio-potasio ATP-ASA. Muy bien. ¿Qué es lo que hace la bomba sodio-potasio ATP-ASA? Esta bomba va a meter potasio a la célula y va a sacar sodio de la célula. Fíjense, ahí la bomba la he puesto como fuese un semicírculo de color celeste. Medio ovalado está. De color celeste. Ya, esa es la bomba. Y tenemos dos flechas rojas
¿Qué indica? La primera flecha indica la entrada de potasio. Entra potasio. Lo interesante de esta bomba es que esta bomba va a meter dos, dos átomos de potasio y entran dos potasios. ¿Entendido? Dos átomos de potasio entran. Y la bomba va a saca, ojo, de la célula 3 átomos de sodio. Recuerden ese detalle. Entonces la bomba mete dos átomos de potasio y saca 3 átomos de sodio. Mete 2 potasios y saca 3 sodios. ¿Entendido? Mete 2 potasios y saca 3 sodios. ¿Entendido? Mete 2 potasios y saca 3 sodios. ¿Ok? Ese es el trabajo de la bomba, meter potasio. ¿Y por qué mete potasio? Porque se supone que para que la célula descanse, dentro de la célula tiene que existir potasio. Se supone que el problema fue que en la fase 3 el potasio salió, pero en la fase 4 hay que devolver el potasio al interior de la célula, porque cuando el potasio está dentro de la célula descansa. Ojo con eso. Ahora, ¿qué más hace la bomba? Saca de la célula 3 átomos de sodio. Y la bomba está sacando al sodio. Y el sodio está saliendo de 3 en 3. Ojo. En cambio, el potasio entra de 2 en 2. Esa es una característica de esta bomba. Ahora, el sodio comienza a salir y por una cuestión de presión osmótica, ¿ya?, y de atracciones en las cargas, cuando el sodio comienza a salir de manera desesperada, el cloro también comienza a salir de la célula. El cloro no se va a quedar dentro de la célula si es que el sodio sale. Si el sodio sale, detrás del sodio va a salir el cloro automáticamente. ¿Por qué? Porque el cloro siempre persigue al sodio. Si el sodio se va hacia cierto lado de nuestro cuerpo, el cloro va a ir detrás del sodio. ¿Se entiende? ¿Se entiende? El cloro es así como tu enamorado, el tóxico, igualito. A donde vas, detrás está corriendo, desesperado. Igualito es el cloro. Hagan de cuenta que el cloro es el tóxico del sodio, ¿okay? Y el cloro corretea al sodio, ¿ya? Y esa es una norma que existe en el cuerpo humano. ¿Me entiendes? ¿Ya? Así que eso aprenda. ¿Ya? A donde vaya el sodio, detrás del sodio va a ir el cloro, desesperado. ¿Ok? Entonces, de esa manera, ¿qué ocurrió? Fíjense, empezamos en orden. ¿Dónde está el calcio? No hay calcio. El calcio ya se acabó. No hay calcio. Muy bien. El sodio está saliendo. El cloro también está saliendo. Y el único que está entrando es el potasio. Con esta técnica se supone que vamos a lograr que la célula vuelva a descansar. Porque en el interior de la célula, ¿quién es el único que va a quedar? Va a quedar el potasio. Y por eso la célula va a volver a descansar. Y nuevamente vamos a tener esta imagen en la cual el potasio va a estar dentro de la célula, fuera de la célula va a estar el sodio, va a estar el cloro, y nuevamente la sangre va a traer nueva cantidad de calcio. Y mientras el calcio está afuera, el sodio y el cloro afuera, la célula está descansando. ¿Entendido? Entonces, terminando la fase 4, nuevamente vamos a encontrar a la célula en reposo. O sea, nuevamente vamos a encontrar a la célula en descanso. ¿Okay? En descanso. Ahora, vuelvo acá a la fase 4. Esta fase, la fase 4, viene a ser la fase de la repolarización. Repolarización. No se olviden. La repolarización. ¿Qué significa?
el regreso al descanso, el retorno al descanso. Eso es la repolarización. Y después de la fase 4, ¿qué obtenemos? Nuevamente una célula en reposo, y a esto se le llama la polarización. Polarización. ¿Ok? Entonces, esta es una secuencia. La célula está en polarización. Polarización, es decir, está en descanso. Luego viene la despolarización. ¿Qué significa eso? La célula trabaja, la despolarización. Luego viene la repolarización, significa que la célula quiere descansar, regresa al descanso, la repolarización. Y después nuevamente viene la polarización, el descanso. Y se vuelve a repetir la misma historia. Después de la polarización, ¿qué va a venir? La despolarización, luego la repolarización y luego otra vez la polarización. Y se repite la historia. Polarización, despolarización, repolarización y polarización. ¿Entendieron? ¿O tienen alguna duda? A ver, rápidamente escriban para explicar. Caso contrario, si está todo entendido, también escriban, ¿ya? Y escriban qué parte no han entendido, porque no voy a repetir todo. Porque para eso ya tienen el video. Ahí ustedes verán el video 1000 veces para que entiendan. Acá, qué parte no han entendido, escriban. O cuál es la duda que tienen, escriban. Para poder aclararles la duda. Porque hay algunos que llegan tarde y quieren que se les repita toda la clase. A ver. A ver, ¿qué es la repolarización? La repolarización viene a ser el regreso al descanso, o sea, la fase 4. Esa es la repolarización, la fase 4. ¿Ok, Dorcas? La repolarización. Así como ha escrito Dorcas, fíjense, así se escribe, repolarización. La repolarización es el regreso al descanso. Esa es la repolarización. César dice, doctor, ¿qué pasa si no repolariza? Si no repolariza, significaría que la célula se queda trabajando, porque repolarizar significa que regrese a descansar. Y si no regresa a descansar, ¿qué va a suceder? La célula va a trabajar sin parar, hasta que llegue un momento en el cual la célula, como está trabajando sin parar, de un momento a otro la célula se agota y deja de funcionar. Por ejemplo, en el corazón, ¿cómo sería, en qué situación el corazón trabajaría sin descansar? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo sería que el corazón trabaje sin descansar? ¿Qué tendría el paciente? ¿Cómo le llamaríamos a esa enfermedad si es que el corazón empieza a trabajar sin descansar? Y si empieza a trabajar sin descansar, se supone que va a aumentar su trabajo, ¿no? Y va a empezar a trabajar sin parar, sin descansar. ¿Qué enfermedad sería eso? ¿Cómo le llamaríamos a eso? Cuando el corazón comienza a trabajar sin descansar. ¿A alguien se le ocurre? Muy bien. Taquicardia. Muy bien. Soriano. Esa sería una taquicardia. Entonces, en la taquicardia, el corazón está trabajando sin descansar. Ahí lo que preguntó Elme. Y ahora, ¿qué va a suceder? Cuando una persona entra a taquicardia, cuando una persona le da taquicardia, ¿qué está ocurriendo? Su corazón está trabajando sin descanso. Entonces, ¿qué va a pasar con ese corazón? Como está trabajando sin descansar, en cualquier momento el corazón se va a agotar, se cansa.
¿Por qué? Porque no está descansando. Por lo tanto, en cualquier momento ese corazón ya no va a poder más. ¿Y qué va a suceder? A ver, escriban ideas. Tu paciente está con taquicardia. Tu paciente está con taquicardia. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué le puede suceder por culpa de la taquicardia? ¿Qué le va a pasar a tu paciente que está con taquicardia? Soriano, muy bien. Un paro cardíaco. Ok, Sonia, Sonji, César, un paro cardíaco. ¿Y eso por qué va a suceder? Como el corazón está con taquicardia, el corazón está trabajando sin parar, el corazón está acelerado. Entonces, si no logramos que ese corazón descanse, en cualquier momento ese corazón se va a agotar. Y si el corazón se agota, ojo, ¿qué va a suceder? Se detiene todo, se detiene todo el trabajo del corazón. ¿Por qué? Porque se cansó. Por culpa de la taquicardia, el corazón se cansó y automáticamente el corazón hace paro cardíaco. Por eso, cada vez que ustedes escuchen que un paciente está con taquicardia, hay que controlar esa taquicardia, porque si no controlamos esa taquicardia, en cualquier momento el corazón se agota y el paciente va a hacer paro cardíaco por agotamiento del corazón. Paro cardíaco. ¿Entendido? Ya. Y eso es lo que va a suceder, Elme, tú que has preguntado, ¿qué pasa si una célula no se repolariza? Eso es lo que va a suceder. El órgano, la célula, deja de trabajar por cansancio. Por eso es muy importante la repolarización. ¿Entendido? Entonces recuerden, la repolarización es el regreso al descanso. Vamos a volver. Esta es la repolarización, cuando la célula regresa al descanso. ¿Y qué necesitamos para que regrese al descanso? Que trabaje la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Y qué va a hacer esta bomba? Va a meter a la célula 2 átomos de potasio y va a sacar de la célula 3 átomos de sodio. ¿Listo? Eso es la repolarización. Importante y necesario. Por eso todas las células después de trabajar tienen que repolarizarse. O sea, tienen que regresar al descanso. Caso contrario, ya saben lo que le va a suceder a la célula. Se va a agotar y va a dejar de funcionar. ¿Entendieron eso? A ver, ahora sí. ¿O tienen alguna otra consulta? De una vez escriban. De una vez escriban si es que tienen alguna otra consulta. Porque ya empezaríamos con los medicamentos después de esto. A ver, ¿está claro? Para empezar ya con los medicamentos. Sí, dice Dorcas, Soriano, César, Inga, Yarin, Melissa. Ya, ¿y los demás? ¿Qué es de sus vidas? Nada, ni pío dicen. A ver, Rivera, Cusi, Rivera, Rivera, Cusi. Había una chica Rivera.
Rivera Cusi. ¿Qué más? Canchanya, Cajahuanca, Sonia. Ya, listo. ¿Entendieron entonces? Los demás ya no sé qué será de sus vidas. Bueno, entonces, esto es la fisiología de una célula, ¿ok? De repente no lo hicieron en primer ciclo, ¿ya? De repente no les han enseñado en primer ciclo, es por eso que yo aprovecho siempre este tema para poder explicar esto. Si es que no lo sabían, entonces ya lo saben. ¿Entendido? Muy bien. Ahora sí. Vamos a comenzar los fármacos que trabajan a nivel del corazón. Ahora, acá, por si acaso jóvenes, el corazón es un órgano importante, ¿no? Y como es un órgano importante, se le llama pues órgano noble, ¿ya? Órgano noble. ¿Por qué? Por la importancia que tiene. Ahora, como es tan importante el corazón, jóvenes, las enfermedades del corazón tienen que ser atendidas por el cardiólogo, ¿ok? Por más que llegue el paciente a la botica, el paciente a la posta y nos exija, se supone que es corazón. Lo mejor es que el cardiólogo lo atienda. ¿Entendido? No que ustedes se van a meter a darle medicamento. ¿Están comprendiendo la idea? ¿Ya? Entonces, recuerden, en este caso, ojo, son fármacos para el corazón. Entonces, estos fármacos tienen que ser recetados por el cardiólogo. El cardiólogo es el que tiene que decidir qué fármaco tomar, qué fármaco no tomar. ¿Entendido? Así que recuerden este detalle. Los fármacos antiarrítmicos. ¿Ok? Fármacos antiarrítmicos. Muy bien. Fármacos antiarrítmicos. Para esto, yo necesito saber primero qué es una arritmia. A ver, jóvenes. ¿Qué es una arritmia? A ver, ¿quién escribe? A ver, dice, latidos anormales del corazón. Latidos anormales del corazón. Es la disminución, Bravo nos dice que es la disminución de los latidos cardíacos. Ajá. A ver, ¿alguien más quiere opinar qué es arritmia? Porque se supone que el ciclo pasado ustedes han llevado su curso de patología, o este ciclo creo que están llevando, no lo sé. Y ya en su curso de patología deben de haber hecho arritmias. Cajahuanca dice, latidos anormales del corazón. Rápido y lento, dice. Yarin, cuando hay una alteración en el ritmo cardíaco. Jessica, sin ritmo. César, el corazón late despacio. Sonye, es la alteración del ritmo cardíaco. Alteración de los latidos del corazón. Ah, Sonia. Soriano, falta de ritmo regular. Interesante. Interesante sus conceptos. A ver. A ver, para esto vamos a recordar un poquito lo que es la anatomía y fisiología del corazón. ¿Okay? La anatomía y la fisiología del corazón. ¿Ya? Para eso les voy a proyectar, vamos a dejar de proyectar esto.
y vamos a proyectar otra. ¿Ok? Ya, me van a decir si se mira ya. Pero como estoy proyectando, necesito que utilicen el micrófono. Alguien, por favor, por el micrófono, que me diga si mira o no mira la diapositiva. Sí se ve, profesor. Sí se ve, profesor. Gracias. Muy bien. Fíjense y escuchen. Nuevamente voy a activar el audio. ¿Ok? Quiero que escuchen el latido del corazón. ¿Ok? A ver. ¿Estás? Audio. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo lo que es la fisiología del corazón. Fíjense, acá estamos viendo, sí, supongo que notan el cursor. Acá estamos viendo la aurícula derecha. A la aurícula derecha llega sangre sin oxígeno. De la aurícula derecha la sangre baja al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho la sangre sube por la arteria pulmonar y se va hacia los pulmones la sangre sin oxígeno. Por el otro lado tenemos a la aurícula izquierda, que acá no se mire este pedacito nada más de la aurícula izquierda. A la aurícula izquierda le llega sangre con oxígeno. ¿De dónde? De las venas pulmonares. Las venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda y traen sangre con oxígeno. Esa sangre con oxígeno baja al ventrículo izquierdo, sangre con oxígeno, y del ventrículo izquierdo la sangre con oxígeno es bombeada hacia arriba y sale por esta estructura que le llamamos la arteria aorta. Entonces, acá ustedes en la imagen están viendo el movimiento del corazón y están viendo cómo el corazón se mueve, cómo el corazón trabaja. ¿Ah? Ahora, pero para este trabajo del corazón necesitamos de un sistema nervioso. Y el corazón tiene un sistema nervioso. Ojo, el corazón va a tener un sistema nervioso que está formado por la unión del sistema simpático y del sistema parasimpático. Ya ustedes han aprendido qué es el sistema simpático y qué es el sistema parasimpático. ¿Entendido? Sistema simpático y sistema parasimpático. A ver, el sistema simpático y parasimpático, el sistema simpático y parasimpático se van a unir y fíjense, forman un centro nervioso. Este centro nervioso se denomina el nódulo de Kate y Flack. Nódulo de Kate y Flack. Nódulo de Kate y Flack. El nódulo de Kate y Flack también es conocido. Nódulo de Kate y Flack también es conocido como el marcapaso. El marcapaso. Y de este marcapaso, de este nódulo de Kate y Flack, salen fibras nerviosas para lo que es la aurícula derecha y también salen nervios para la aurícula izquierda. Luego los nervios se vuelven a unir y forman un segundo centro nervioso que es más pequeño que el anterior, y este segundo centro nervioso viene a ser el nódulo de Ashchoff-Tawara. El nódulo de Ashchoff-Tawara es un nódulo que se encuentra al centro del corazón
está exactamente en lo que nosotros llamamos el tabique del corazón, y de este nódulo de Ashok-Tawara sale un gran nervio que viaja por el centro del corazón, y este nervio se denomina el haz de His. De este nervio llamado haz de His, ojo, haz de His, se parten dos ramas. Este haz de His llega hasta la punta del corazón, y fíjense cómo se divide y sus ramas suben por los costados del corazón. Y de cada rama que sube por los costados del corazón salen pequeñas ramitas que se meten a los ventrículos, y de esa manera se controla a los ventrículos, al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. ¿Cómo se llaman esas ramas que se meten a los ventrículos? Esas ramas que se meten a los ventrículos se denominan las fibras de Purkinje. Ahora, este es el sistema nervioso del corazón. Y recuerden lo siguiente, la parte que controla al sistema, que controla el corazón es el nódulo de Kate y Flack. El nódulo de Kate y Flack es el que tiene que mandar la descarga eléctrica para que las aurículas se contraigan, y luego manda la descarga eléctrica para que los ventrículos se contraigan. Ahorita les voy a poner una imagen en movimiento, ¿ya? Para que ustedes puedan ver cómo es eso de la descarga eléctrica. Fíjense. Nuevamente, alguien ha movido su micrófono que me está haciendo interferencia. No sé, que yo encuentre quién es, la voy a bloquear y después va a estar diciendo que yo soy malo. ¿De quién está jugando con su micrófono? Arregle antes que yo empiece a buscar en el sistema quién fue. Prenda y active. Activen y luego desactiven su micrófono, por favor, porque está haciendo interferencia, no sé quién es la persona. Active y desactiven sus micrófonos. Listo, la que acaba de mover, esa es la persona que está haciendo interferencia. Así que no vuelvas a activar tu micrófono, tu sistema hace interferencia. Ya, acá ustedes pueden ver la descarga eléctrica. La descarga eléctrica es ese rayo de luz que sale, y sale, fíjense, del nódulo de Kate y Flack. Esa descarga eléctrica sale del nódulo de Kate y Flack, y fíjense cómo viaja primero para la aurícula derecha y luego a la aurícula izquierda. Y cuando llega esa descarga eléctrica a las aurículas primero se contraen. Se ajustan las aurículas. Luego esa descarga eléctrica llega al nódulo de Ashok-Tawara, y del nódulo de Ashok-Tawara sale la descarga eléctrica por el haz de His. Y a las finales la descarga eléctrica termina en las fibras de Purkinje, las que se meten a los ventrículos, y por eso al final se contraen los ventrículos. Entonces fíjense, contracción de aurícula, contracción de ventrículo, contracción de aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo. Y así trabaja mi corazón, y el corazón de ustedes también. El corazón tiene que hacer contracción de aurícula y luego contracción de ventrículo. Aurícula, ventrículo. Fíjense, ese es el orden. Por eso voy a poner nuevamente el sonido y van a escuchar dos golpes, dos ruidos. ¿Ok? Existen dos ruidos. Escuchen. Ok, a ver, voy a tratar de imitar el sonido. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Es tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, tan. Y luego hay una pausa y luego otra vez tan, tan. Son dos golpes. Tan, tan. ¿Por qué? Porque hace dos contracciones. Aurícula, ventrículo. Aurícula, ventrículo. Y suena. ¿Y por qué suena? Suena porque las válvulas se abren y se cierran. Se cierran las válvulas y ahí suena. ¡Pum! ¡Pum! Golpea. Cuando las válvulas se cierran, ahí golpea y aparecen los sonidos.
pero esos sonidos están relacionados con la contracción de aurícula y luego con la contracción del ventrículo, que los dos se contraen en diferente momento. La aurícula con el ventrículo no se contraen juntos. Fíjense el dibujo. O bueno, no el dibujo, la imagen que está en movimiento. Fíjense, aurícula y ventrículo no se contraen juntos. ¿Entendido? Entonces, eso es para recordar. ¿Ok? Para recordar porque se supone que eso ustedes ya lo sabían, eso ustedes lo conocían, ¿no? Ustedes chicos inteligentes, eso ya lo aprendieron. ¿Correcto? Entonces, eso ya no teníamos por qué enseñar. Muy bien. A ver. Para continuar, a ver, la señorita Sedano Remusgo. A ver, señorita Sedano Remusgo, por favor, cierras el aula y te vuelves a conectar. ¿Ok, Sedano? Cierra el aula y vuelve a conectarte. Porque si no, yo te voy a tener que sacar. Y si yo te saco, ya no te vuelves a conectar. Así que cierra tu aula y te vuelves a conectar. Gracias. Ya, porque no sé qué ha hecho con su sistema que está haciendo interferencia. Por eso es lo que, cuando están en la clase, ustedes deben estar tranquilitos. Solamente les interesa ver y escuchar, ¿no? Y no estar ahí manipulando el sistema. Porque después genera problemas. Ya. Volvamos al tema. Muy bien. Volvemos al tema y se supone que vamos a hablar sobre los fármacos antiarrítmicos. Muy bien. Ahora sí ya supongo que me van a entender lo que voy a explicar. Fármacos antiarrítmicos. En general, la alteración del ritmo cardíaco puede ser debida a dos fenómenos. Ojo, hay dos fenómenos. La alteración del ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco viene a ser esos dos golpecitos que hemos escuchado. El tan, 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 tan. Ya, esos dos ruidos vienen a ser el ritmo cardíaco. ¿Entendido? Ahora, ¿cuándo se daña el ritmo cardíaco? Nos dice, el ritmo cardíaco se puede dañar por culpa de automatismo de las células. ¿Qué significa eso? Que de pronto una célula del corazón se le ocurra lanzar una descarga eléctrica. Se supone que las descargas eléctricas solamente lo debería de lanzar el nódulo. ¿Qué nódulo? ¿Qué nódulo es el jefe? A ver, escriban en el chat si han estado atentos. ¿Cuál de los nódulos es el jefe? ¿Cuál de los nódulos es el jefe? Kate y Flack. Muy bien. Rivera y Canchaña. Muy bien, chicas. Ya. Entonces, ¿qué sucede? La descarga eléctrica siempre lo tiene que lanzar el nódulo de Kate y Flack. Pero hay casos en los cuales, de pronto, en el corazón de esa persona, algunas células están siendo de repente como revolucionarias y no quieren hacerle caso a Kate y Flack. Y de pronto, ¿qué sucede? Algunas células del corazón lanzan su propio impulso nervioso, lanzan su propia descarga eléctrica. ¿Qué pasó? Se sublevaron, no quieren hacerle caso al nódulo de Kate y Flack, y por lo tanto Kate y Flack lanza una descarga y ese grupo de células lanza otra descarga, y por lo tanto se altera el ritmo del corazón. ¿Me entendieron? A eso se le llama automatismo de las células. Y la segunda causa para que existan arritmias es de que exista alguna alteración en el sistema nervioso del corazón. De repente hay fallas en el nódulo de Kate Flack, hay fallas en el nódulo de Ashok-Tawara, hay fallas en el haz de His o hay fallas en las fibras de Purkinje.
Entonces, si hay fallas en el sistema nervioso del corazón, también se va a alterar el ritmo cardíaco. ¿Entendido? Ahora, las arritmias, jóvenes, las arritmias, en términos generales, se van a dividir en dos grupos. Y vamos a tener dos grupos de arritmias. Vamos a tener las arritmias tipo taquicardias y vamos a tener las arritmias tipo bradicardia, lo que significa que la taquicardia pertenece a las arritmias y la bradicardia también pertenece a las arritmias. Entonces las arritmias se van a dividir en dos tipos, taquicardias y bradicardia. Taquicardia y bradicardia. Arritmias. ¿Entendido? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, cuando alguien les hable de arritmias, siempre hay que preguntar, ya, arritmia, pero ¿qué tipo de arritmia? ¿Será una taquicardia o será una bradicardia? ¿Cuál de los tipos de arritmia? ¿Entendido? ¿Taquicardias o bradicardias? ¿Cuál? ¿Cuál? Entonces, ahí vamos a ver lo siguiente. En la farmacología, ojo, estoy hablando como farmacología. En la farmacología, cuando nosotros hablamos de los antiarrítmicos van a ser fármacos que estén destinados solamente a controlar las taquicardias. Los antiarrítmicos son fármacos que están diseñados solamente para controlar las taquicardias. Pedido. Pero recuerden que cuando yo digo arritmia, las arritmias pueden ser taquicardias y bradicardias. Pero en la farmacología, cuando decimos fármaco antiarrítmico, significa que el fármaco solamente controla taquicardia, no controla bradicardia. Y ese es un problema, pues, porque el nombre debería de ser fármacos antitaquicárdicos, ¿no? Fármacos contra la taquicardia, debería de ser el nombre correcto, pero le pusieron antiarrítmico, ¿ya? Y está mal porque arritmia engloba a las taquicardias y a las bradicardias, entonces ese nombre es incorrecto, ¿sí? Pero lamentablemente está bautizado así por la industria farmacéutica, así que le vamos a decir antiarrítmicos a los fármacos que controlen las taquicardias. ¿Entendido? Antiarrítmicos son los fármacos que controlan las taquicardias. ¿Entendido? Hasta ahí. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? ¿Nada? ¿Todo está claro? A ver, rapidito. Los fármacos contra las bradicardias lo vamos a estudiar la próxima semana.
Esta semana vamos a estudiar solo los fármacos contra la taquicardia. ¿Ok? Por eso les estoy aclarando el nombre. Cuando decimos antiarrítmico, antiarrítmico solamente es fármacos que utilizamos contra las taquicardias. Punto. ¿Ok? Ahora sí, ¿o tienen alguna duda? Ya, digamos, ya que nadie escribe, no sé en qué estaremos. Los antiarrítmicos se van a clasificar en clases y vamos a tener que existen 4 clases de antiarrítmicos. ¿Qué es lo que se ha utilizado para poder clasificar a los antiarrítmicos? ¿Cómo así logramos la clasificación de los antiarrítmicos? La clasificación, la clasificación de los antiarrítmicos jóvenes se logra a través de los mecanismos de acción. Entonces, lo que han hecho ha sido utilizar los mecanismos de acción semejantes, los han agrupado y han formado una clase. ¿Me entienden? Entonces, los de la clase 1, todos tienen el mismo mecanismo de acción. Los de la clase 2, todos tienen el mismo mecanismo, los de la clase 3 igual y los de la clase 4 también. ¿Me entienden? Entonces, los fármacos antiarrítmicos han sido divididos en clases según su mecanismo de acción. ¿Entendieron eso? Ahora, la clase 1, empecemos con la clase 1. La clase 1 tiene como mecanismo de acción ser bloqueador de canal de sodio. Bloqueador de canales de sodio. Bloqueador de los canales de sodio. Muy bien. A ver, analicemos ese mecanismo. Dice, bloquean los canales de sodio. ¿De quién? De las células, obviamente, de las células del corazón. Bloquea los canales de sodio de la célula cardíaca. Si se bloquea, ojo, si se bloquean los canales de sodio de la célula cardíaca, el sodio ya no va a entrar al corazón. Por lo tanto, a ver, escriban qué va a pasar. Si el sodio ya no ingresa al corazón, no, Rivera, ahí estás mal.
no hay, a ver, ¿quién escribió? Ya no hay trabajo. Yarín, ya no hay trabajo. Esa sería la respuesta. Yarín, ya no hay trabajo. Eh, Cristóbal, no hay despolarización. Muy bien, esa es también la respuesta en términos técnicos. Cuando yo bloqueo, los canales de sodio, el sodio ya no va a entrar a la célula. Entonces, como el sodio ya no va a entrar a la célula, entonces la célula ya no va a trabajar. Y si no trabaja, ya no va a existir la despolarización. Entonces, ¿qué estoy haciendo con el corazón de esta persona? Si yo le bloqueo los canales de sodio a la célula cardíaca no va a trabajar. Y si la célula cardíaca no trabaja, disminuye el trabajo del corazón. Es por eso que si mi paciente está con taquicardia, yo le doy estos medicamentos, bloquean los canales de sodio de la célula cardíaca, no entra el sodio, ya no trabaja la célula cardíaca y disminuye el trabajo del corazón. ¿Entendieron? ¿Entendieron esa parte? Rapidito escriban, ¿eh? Si no han entendido, ¿qué parte no han entendido? Si tienen alguna duda, de una vez, ¿cuál es la duda? Sí han entendido. Ok. Entonces, ese es el mecanismo de acción de la clase 1. La clase 1 bloquea los canales de sodio de la célula cardíaca y al bloquear esos canales de sodio de la célula cardíaca disminuye el trabajo del corazón, porque el sodio ya no va a entrar al corazón, ya a la célula del corazón, y por lo tanto el corazón va a dejar de funcionar o va a disminuir su trabajo. ¿Entendido? Y eso es lo que tenemos que recordar con esta clase 1. En otros términos, en algunos libros ustedes pueden encontrar que la clase 1 de antiarrítmicos anulan la fase 0. ¿Sí? Y ya con eso no te van a explicar nada, pues porque tú tienes que entender qué es eso. Entonces la clase 1 bloquea o anula la fase 0 del trabajo cardíaco. ¿Okay? Listo. Algunos antiarrítmicos de la clase 1 pertenecen al grupo de los anestésicos locales. Ahorita vamos a ver eso. La clase 1, para colmo, la clase 1, ¿en qué? En subclases. Entonces, fíjense, la clase 1 se subdivide en subclases. La clase 1 se subdivide en subclase 1A, subclase 1B y subclase 1C. Subclase 1A, subclase 1B y subclase 1C. ¿Entendido? Subclases, ¿eh? Subclase 1A, subclase 1B y subclase 1C.
¿Ok? Ahora, ¿por qué las subclases? ¿Por qué la división de la clase 1? Se le dice la 1A, ¿por qué? Porque tiene una acción intermedia. Intermedia significa que se demora en trabajar. La clase o la subclase 1B tiene una acción rápida, lo que significa que la subclase 1B tú le das al paciente y de inmediato comienza a trabajar. Por eso se le dice acción rápida. Y la subclase 1C tiene acción lenta. O sea, imagínense, el paciente está con taquicardia y tú le das la subclase 1C y de repente cuando ya el paciente está en paro cardíaco recién comienza a funcionar el medicamento. ¿Por qué? Porque su acción es lenta. Entonces esa subclase 1C, por ejemplo, para una emergencia no me sirve. ¿Cuál sería la subclase que utilizaríamos en emergencias? ¿Cuál sería la subclase que utilizaríamos en emergencias? La 1B, muy bien, la 1B. La 1B es la que vamos a utilizar en una emergencia. Y cuando el paciente está en taquicardia, ¿será emergencia o será urgencia? La taquicardia. ¿La taquicardia sería urgencia o emergencia? Emergencia, muy bien, Sandra. Emergencia, entonces ahí hay que pensar dos veces si es que vamos a utilizar ese fármaco. Tengan presente las subclases. Muy bien, vamos a ver quiénes son. La subclase 1A está formada por el fármaco quinidina. La quinidina. Ojo, la quinidina y la procainamida. Quinidina y procainamida. ¿Okay? La quinidina y la procainamida. Se supone que estos fármacos tienen una acción intermedia. No se utiliza para las emergencias, sino estos fármacos se pueden utilizar para el tratamiento ambulatorio, o sea, para el tratamiento para la casa, ¿entienden? Y cuando nosotros mandamos tratamiento para la casa, significa que no es una emergencia, por lo tanto el paciente puede tomar su medicamento y después de un rato recién el medicamento va a trabajar. Entonces, tratamiento para la casa, tratamiento ambulatorio, a eso se le llama, la quinidina y la procainamida. Ya no vamos a hablar del mecanismo de acción porque recuerden que todos tienen el mismo mecanismo de acción, porque son clase 1 y todos los de la clase 1 tienen el mismo mecanismo de acción. ¿Okay? Ya. La segunda viene a ser la subclase 1B. La subclase 1B viene a ser la lidocaína. Lidocaína. ¿La lidocaína a qué grupo pertenece, jóvenes? Lidocaína. ¿Qué es la lidocaína? Anestesia local, muy bien, Soriano. Anestesia local. Entonces, la lidocaína, ojo, la lidocaína se utiliza como anestesia local. Y la lidocaína lo que hace es disminuir el trabajo del corazón. Es por eso que la lidocaína, ojo, la lidocaína, cuando tú lo utilizas como anestesia local, la lidocaína no debe de ingresar a la sangre del paciente.
Por eso no sé si ustedes les han explicado que cuando tú pones lidocaína o cuando tú pones un anestésico local, lo primero que tienes que hacer es clavas la aguja y lo que tienes que hacer es aspirar para ver si sale o no sale sangre. Si sale sangre, ojo, si sale sangre, tú no puedes inyectar la lidocaína. La lidocaína, tú clavas la aguja, la jeringa y aspiras. No sale sangre y recién pones la anestesia local. ¿Qué pasaría si la lidocaína entra a la sangre del paciente? Si la lidocaína entra a la sangre del paciente, va a llegar al corazón. ¿Y en el corazón qué va a hacer? Le va a disminuir el trabajo al corazón. Es por eso que hay casos de muerte por paro cardíaco provocado por anestesia local. ¿Y saben en qué casos? En atenciones odontológicas. Porque a veces el odontólogo lamentablemente lleva una farmacología bien básica. O sea, ustedes, por ejemplo, pueden revolcar a un odontólogo en lo que es farmacología. El odontólogo, su farmacología que lleva es básica nada más. Y por eso han habido casos de odontólogos que desconocen que la lidocaína es antiarrítmico y de pronto, pues en la atención odontológica ponen anestesia, ya, un cartucho, una ampollita de lidocaína. De pronto el paciente se queja diciendo que le duele, le ponen otra ampollita de lidocaína. ¿Le duele? Otra ampollita de lidocaína. Oye, ¿por qué tantas ampollas? Ya te estás pasando de la dosis. En cualquier momento vas a hacer una sobredosis y esa sobredosis va a llegar al corazón del paciente. Y si llega al corazón del paciente, disminuye el trabajo del corazón y el corazón puede llegar a ser hasta paro cardíaco. Y por eso hay muchos pacientes que han muerto en la silla odontológica por culpa de la anestesia local. ¿Me entendieron? Igual puede suceder si ustedes de repente están trabajando en su botica, en la posta, y llega un paciente para que de repente sutures, cures una herida. ¿Y qué va a suceder? Le vas a poner anestesia. Y si te pasas de la dosis, o si clavas la jeringa y no aspiras, y de frente la anestesia se lo inyectas en una vena, la anestesia va a entrar a la sangre y por la sangre va a llegar al corazón. Así que cuidado con ese detalle. Por eso cada vez que se pone anestesia local, ojo, tenemos que aspirar antes de inyectar la anestesia. ¿Entendieron? ¿Entendieron eso de la lidocaína? Y en este caso, por ejemplo, la lidocaína para que trabaje en el corazón, acá el cardiólogo lo administra en vena para que llegue al corazón, ¿no? Porque el objetivo es que disminuya el trabajo del corazón, porque está en taquicardia. Pero se supone que para una sutura, para curar una herida, etcétera, la lidocaína no tiene que entrar a sangre. ¿Entendido? No entra a sangre. Cuando ustedes ponen una ampolla intramuscular, ampolla en nalga, como han escrito por ahí, cuando colocas la ampolla en nalga, ¿aspiran o no aspiran? Antes de empujar el émbolo. Clavas la aguja en la nalga. ¿Se aspira o no se aspira? Sí se aspira, pues, para ver que no estés en vena. Ojo, para ver que no estés en vaso sanguíneo. Porque si tú aspiras y sale sangre, no puedes inyectar ahí. ¿Me entiendes? Es por eso que algunos utilizan anestesia local para poner, por ejemplo, de las ampollas de penicilina, la benzilpenicilina benzatínica, que es la más dolorosa, por ejemplo. Y algunos le ponen anestesia local. Es peligroso, por eso, para que no duela las ampollas intramusculares, lo mejor que puedes hacer es utilizar lidocaína, pero en ungüento. Entonces, se supone que lo que puedes hacer es, en tu torundita,
En la torunda tú aplicas la lidocaína en ungüento y sobas el ungüento de lidocaína sobre la zona donde vas a inyectar. ¿Para qué? Para anestesiar la piel. La sobas y después limpias con tu alcoholcito la zona y luego clavas la aguja. Y se supone que como primero has sobado el ungüento de lidocaína sobre esa zona de la nalga, ya no va a doler, pues ya está anestesiado ese pedacito de la nalga. ¿Entendido? Entonces, lo mejor es un ungüento, ¿me entienden? Es el ungüento. Y de repente ustedes que abran su botica, ustedes pueden tener su ungüento de lidocaína como un plus, ¿no? Y la gente te va a buscar porque te va a decir que tú no haces doler. ¿Ya? Y eso es lo que hacen, por ejemplo, las enfermeras. Ungüento. Pero que tú cargues la lidocaína en la misma jeringa es medio peligroso. ¿Ya? Es medio peligroso. Hay que tener bastante práctica y hay que aspirar y comprobar que no estés entrando en sangre. Por eso, para que te evites ese riesgo, mejor el ungüento. Echas el ungüento en la zona donde vas a clavar la aguja, esperas unos minutos, mientras eso vas conversando con el paciente, vas cargando, por ejemplo, las ampollas en la jeringa. Pero como ya está con el ungüento, eso, ojo, eso ya va a estar funcionando. ¿Entienden? El ungüento funciona más o menos a los 3 a 4 minutos. Es por eso que lo primerito que tienes que hacer es mejor marcar la zona donde vas a clavar la aguja y ahí con la gasita le pones el ungüento. Hasta le dices al mismo paciente que empieza a sobarse con el ungüento de esa zona. ¿Para qué? Para que no piense mal, ¿no? Que le estás agarrando la nalga. Entonces que el mismo paciente se sobe con el ungüento de esa zona. Mientras tú vas cargando las ampollas en la jeringa, vas alistando tu jeringa y todo lo demás, terminas de cargar y con alcohol ya limpias ya la zona, ¿no? Desinfectas la zona y luego pones. Ahora, ¿se puede poner en ampollas? Sí les he dicho, sí se puede, yo no estoy negando, sí se puede, pero para eso hay que tener bastante práctica. ¿Entienden? Práctica. Ya cuando ustedes tengan pues unos 30 años de farmacéuticos, ya van a tener práctica. Entonces ahí normal hacen eso, ¿me entienden? ¿Ya? Pero se supone que ahora, que son novatos, ¿ya? Recién están comenzando este mundo de la farmacia, no se arriesguen. ¿Para qué se van a arriesgar? No se arriesguen, ojo. De ahí ya poco a poco, pues sí, se carga. Y si van a cargar en jeringa, se dice que primero cargas el medicamento y luego cargas la anestesia. Pero ¿cuál es el problema? Si vas a cargar en jeringa, recordar que la anestesia local tiene pH básico. pH básico. Ojo con ese detalle. Tiene pH básico. Por lo tanto, si voy a cargar en jeringa con otros medicamentos, los otros medicamentos, ¿qué pH deben de tener? A ver, háblenme de la disociabilidad. Manuel Vladimir Mendoza Núñez. Si estuviese cerca, te metería un cocacho, igual a Nibi. Así que agradezcan que están en virtual. Agradezcan que están en virtual. Aquí no saben lo que les pasaría a ustedes. Porque eso es concepto básico de farmacología. Eso hemos estudiado en farmacología 1. Y se supone que ustedes tienen que dominar todos los conceptos de la farmacología 1. Ya están en farmacología 2. No sé quién me hace renegar. Por culpa de ustedes voy a volver a envejecer yo que había rejuvenecido. En fin. Entonces, ese es el problema, ¿se dan cuenta? O sea, si tú vas a querer poner la anestesia local en la misma jeringa,
ojo, tienes que tener mucho cuidado con el pH de los otros medicamentos con los que vas a mezclar. Porque si los otros medicamentos son ácidos y tú vas a meter anestesia local en la jeringa, todo se va a anular. Y lo único que le vas a meter a tu paciente es agua con sal. Ya no va a haber medicamento, todo se anuló. Entonces, ese es un problema, ¿me entienden? Por eso les repetía que si van a ustedes a poner anestesia local dentro de la jeringa y vas a inyectar con anestesia local la ampolla, tienes que tener bien en claro los pHs para que no metas la pata. Por eso mejor anestesia local en ungüento. Como es tópico, ojo, ungüento, vas a sobar en la piel, va a anestesiar esa zona y no tiene nada que ver con no va a chocar con el pH del medicamento, así que no va a pasar nada, ¿me entienden? O sea, no se va a anular. Por eso es lo que yo les decía en ungüento. ¿Ahora sí me entienden? Ya, esa es la explicación. Esa es la explicación. ¿Ok? Listo. Subclase 1C. La subclase 1C es la flecaimida y la propafenona. Flecaimida y propafenona. ¿Cuál es la parte mala de esto? Es de que son de acción lenta, lo que significa que se demoran en trabajar en el corazón de la persona. ¿Entendido? Así que recuerden el por qué existen las subclase 1A, 1B, 1C. ¿Ok? Recuerden eso. Sí, clase 2. La clase 2. ¿Quiénes son los fármacos que pertenecen a la clase 2? Los fármacos que pertenecen a la clase 2 vienen a ser los bloqueadores de receptores beta. Bloqueadores de receptores beta. Bloqueadores de receptores beta. Muy bien, y nosotros ya sabemos que existen los receptores beta 1 y beta 2. Y cuando yo digo bloqueador de receptor beta, significa que van a bloquear a los dos receptores. Van a bloquear a beta 1 y van a bloquear a beta 2. ¿Qué pasa si bloqueamos a beta 1? Si yo bloqueo a beta 1, ¿qué va a pasar? A ver, lúzcanse. ¿Qué sucede si bloqueamos al receptor beta 1? A ver, quiero ver. Lúzcanse. Ya, apuren. Ustedes tienen que dominar eso, al revés y al derecho. ¿Qué pasa si bloqueamos al receptor beta 1? Sigo esperando, ¿eh? Ustedes son los que me van a hacer envejecer. Por culpa de ustedes voy a perder mi juventud. Si bloqueamos al receptor beta 1, ¿qué ocurre? Disminuye el trabajo del corazón. Siguiente. Escriban. Si bloqueamos al receptor beta 2, ¿qué va a pasar? Si bloqueamos al receptor beta 2, ¿qué va a pasar? Si bloqueamos al receptor beta 2, va a cerrar los bronquios. Muy bien, Mónica Villalba Durán. Muy bien, Mónica.
¿Entendido? Entonces, ¿qué hacen los medicamentos de la clase 2? Los medicamentos de la clase 2 bloquean el receptor beta 1 y bloquean el receptor beta 2. Si bloquean a beta 1, ¿qué va a suceder? Disminuye el trabajo del corazón. ¿Por qué? Porque le quitan calcio, dice. Le van a quitar calcio. Entonces va a disminuir por eso el trabajo del corazón, por bloquear a beta 1. Si bloquean a beta 2, cierran los bronquios. Se malogró todo. ¿Por qué? Entonces, los antiarrítmicos de la clase 2 te disminuyen el trabajo del corazón, pero te cierran los bronquios. A ver, ¿a quién le va a gustar eso? Que le disminuye el trabajo del corazón y que le cierre los bronquios. A ver, ¿será bueno, será malo? Y estos son los medicamentos. Los medicamentos bloqueadores de los receptores beta son todos los medicamentos que trabajan o que terminan, perdón, en LOL, 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 ¿ok? Por eso existe acebutolol, atenolol, bisoprolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, metoprolol, nadolol, nebivolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol y timolol. En algunos casos, por si acaso, el antepenúltimo, el propranolol, en algunos libros aparece como propanolol. Valen los dos nombres, por si acaso. ¿Ok? Ahora, pero los cardiólogos lo utilizan, ¿eh? Los cardiólogos utilizan el fármaco, así que los cardiólogos se arriesgan a disminuir el trabajo del corazón, bloqueando beta 1, bacán, pero también bloquean a beta 2, y por lo tanto el paciente a veces comienza a respirar más, el paciente se siente cansado. ¿Por qué? Porque no está metiendo aire a sus pulmones, porque sus bronquios se están cerrando. Es por eso que es un arma de doble filo, los bloqueadores de receptores beta. ¿Entendido? Listo. Eso fue la clase 2. Clase 3. La clase 3 es una clase de antiarrítmicos interesante. ¿Por qué? Porque la clase 3 tiene tres mecanismos de acción. La clase 3 bloquea canales de sodio, bloquea canales de calcio y bloquea canales de potasio. Repito, bloquea canales de sodio, bloquea canales de calcio y bloquea canales de potasio. ¿Ok? A ver, bloquean canales de sodio. El sodio no va a entrar a la célula del corazón y por lo tanto la célula del corazón deja de funcionar. Bloquea canales de calcio. El calcio no va a entrar a la célula del corazón y la célula del corazón no va a funcionar. Bloquean los canales de potasio. Por lo tanto, el potasio no va a salir del corazón o de la célula del corazón. El potasio se va a quedar dentro de la célula. Y si el potasio se queda dentro de la célula descansa. Porque recuerden que el potasio tiene que estar dentro de la célula para que la célula descanse. Entonces, por eso bloquean canales de potasio, para que el potasio no se salga. Y el potasio se quede dentro de la célula para que la célula descanse. Conclusión, con los tres mecanismos que estamos logrando, que disminuya el trabajo de la célula cardíaca. Y si disminuye el trabajo de la célula cardíaca, disminuye, ojo, el trabajo del corazón. ¿Entendido? Eso es lo que hace la clase 3.
Muy bien. ¿Quiénes son los fármacos de la clase 3? Tenemos dos, la amiodarona y el bretilio. Amiodarona y bretilio. Amiodarona y bretilio. Son muy eficaces, pero tienen tendencia a acumularse y pueden dar problemas a nivel pulmonar. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Estos medicamentos atacan a los pulmones. También al tejido adiposo, es decir, a la grasa del cuerpo y al músculo esquelético. Entonces, ese es el problema con amiodarona bretilio. ¿Me entienden? Pero tienen 3 mecanismos de acción. Por lo tanto, díganme, ¿qué hay con eso? Tienen 3 mecanismos de acción. ¿Qué opinan? A ver, a ver, ¿qué opinan? Tiene 3 mecanismos de acción. ¿Qué dirán al respecto? ¿Ya? A ver, ¿habrá algún farmacéutico en el aula o alguien que sepa farmacología? ¿Ya? ¿Qué opinan de esta clase 3? Como tienen 3 mecanismos de acción, los fármacos antiarrítmicos de la clase 3 tienen 3 mecanismos de acción, los convierte en los fármacos más potentes hasta el momento. ¿Ok? Porque la clase 1 tiene un solo mecanismo, la clase 2 tiene un solo mecanismo y la clase 3 tiene 3 mecanismos de acción, por lo tanto se van a considerar como los antiarrítmicos más potentes. Y dentro de los dos fármacos, el que más se utiliza es la amiodarona. Y como es el más potente, estos fármacos son los que se utilizan en las emergencias. ¿Ok? Se utilizan en las emergencias. ¿Por qué? Por la potencia que tiene. ¿Entendido? Emergencias. Amiodarona. Y luego bretilio. Pero el más usado es amiodarona. Una ampollita de amiodarona, listo. Clase 4 y última clase. La clase 4 y última. La clase 4 es conocida como los bloqueadores de canales de calcio. Bloqueadores de canales de calcio. Clase 4. Los bloqueadores de canales de calcio. ¿Qué significa? Bloquean los canales de calcio para que el calcio no entre a la célula cardíaca
Y si el calcio no entra a la célula cardíaca, ¿qué va a suceder? La célula cardíaca no va a funcionar. Por lo tanto, estos medicamentos están bloqueando la fase 2. Ojo con ese detalle. Están bloqueando la fase 2. ¿Por qué? Porque no va a entrar calcio a la célula cardíaca. ¿Entendido? Bloquean la fase 2. Recuerden, no entra calcio a la célula cardíaca. ¿Ok? Afecta bastante, que estos medicamentos afectan bastante a los nódulos. Y ya saben ustedes quiénes son los nódulos. ¿Ok? El nódulo de Katie Flack y el nódulo de Ashok Tawara. Entonces, estos fármacos están trabajando más en los nódulos. Por lo tanto, le están quitando calcio a los nódulos. Los nódulos cardíacos están formados por un conjunto de neuronas, porque recuerden que es sistema nervioso. Entonces, estos medicamentos están trabajando a nivel de las neuronas y le están quitando calcio a las neuronas. Por lo tanto, el sistema nervioso ya no va a mandar esa descarga eléctrica para que el corazón funcione. Va a disminuir el trabajo de los nódulos, va a disminuir el trabajo del corazón. Existen dentro del grupo de antiarrítmicos, existe el verapamilo y existe el diltiazem. Verapamilo y diltiazem. El verapamilo es un fármaco que solamente trabaja a nivel del corazón. Verapamilo, solamente en el corazón. Entonces va a quitarle calcio a los nódulos y por lo tanto disminuye el trabajo del corazón. Verapamilo. El diltiazem, en cambio, este diltiazem, aparte de trabajar en el corazón, el diltiazem también trabaja en los vasos sanguíneos. ¿En qué vasos sanguíneos trabaja el diltiazem? En las arterias. Las arterias, ojo. ¿Y qué es lo que hace a nivel de las arterias? Le quita calcio al músculo de la arteria. Por lo tanto, el músculo de la arteria se relaja. ¿Y qué va a pasar cuando se relaje el músculo de la arteria? Se abre la arteria, se relaja y va a ocurrir vasodilatación. ¿Entendido? Entonces, diltiazem tiene dos lugares de acción, a nivel del corazón y a nivel de los vasos sanguíneos. Y a nivel de los vasos sanguíneos, ya saben, va a trabajar en las arterias. Arterias. ¿Entendieron? ¿Entendieron la clase 4? A ver, hablen o callen para siempre. ¿Entendieron la clase 4? ¿Alguna consulta sobre los fármacos antiarrítmicos? Porque con la clase 4 estamos dando por terminada la clase de hoy. ¿Ok? Espero que hayan entendido. Y si tienen alguna duda, a ver, escriban en el chat.